Bendiciones, amado. ¿Cómo estás? Bien, contento, me enorgullece saludarle, Sí, me enorgullece, me llena de orgullo, ¿no? Eso fue cuando conocí a Jonathan Piña aquí en Cali, que vino para la inauguración de la iglesia, fue un privilegio y poderlo tener a usted aquí en este live es un privilegio para mí, para todos los que nos siguen, nos ven. Y Dios hace las cosas, junta intenciones, ¿no? Dios junta intenciones, entonces es un honor de verdad, con mucho respeto y usted sabe que es con lo que uno dice en esto es con mucha humildad y reconociendo pues el manto que usted carga y lo que Dios ha depositado en su corazón. Yo siempre digo que yo soy un Matías, porque no tenía que estar, pero estoy. Entonces Dios ha hecho cosas grandes en mi vida y los que están ahí conectados, que se están uniendo, muchos me conocen y se dan cuenta que le hago un poquito la introducción corta. Ser CF ahora es un sueño, porque yo he sido pastor de una iglesia bautista y entonces es un sueño que pasaron muchísimos años y siempre en mi vida me pregunté por qué yo siento que falta algo en la Biblia, eso decían hace pocos días, falta algo en esa Biblia que tenemos, sin polemizar ni mucho menos, pero falta algo y siempre decía, hay versículos que no continúan y me preguntaba muchas veces y obviamente usted pregunta en un seminario y no le van a contestar porque ni ellos tienen la respuesta, pero todo en el tiempo de Dios, ¿no? Entonces hace 3 años que Dios me puso este mentor, Jonathan Piña, que es un gran hombre de Dios, mi padre espiritual, y primero me conecté con Juan Carlos Harrigan, pues siguiéndolo en las redes, luego Miguel Sánchez, y luego Duncan Jr., Ronnie Oliveira, y luego Dios me llevó donde Jonathan Piña. Y eso es un milagro de Dios haberme podido conectar con este hombre, porque estoy en Cali, él en Estados Unidos, y yo acá orando en mi cuarto, pidiéndole a Dios, dame un mentor, necesito un mentor porque yo no entendía muchas cosas de lo que pasaban en mi cabeza y todo es el resultado ahora de lo que de pronto usted ve en internet, de lo que de pronto escucha en mis palabras, todo ha sido una educación conectada con el Eterno. Entonces, por eso el tema que Dios nos regala a través de su persona es esa. Eh, ¿Qué hacemos con el propósito de Dios en nuestras vidas? Entonces, no le quito más tiempo, apóstol, y pues salude pues a todo el mundo y escuchamos. bueno, Pastor Sammy, de verdad que para mí es una gran bendición. No sé si me ves bien y me escuchas bien. ¿Me escuchas bien? Perfecto, perfecto. Como te decía, para mí es una bendición, es un honor poder conectar contigo, con tu ministerio y también Amén. con las personas que están en este live. Yo pienso que en Dios hay propósitos, hay Amén. diseños y uno mismo no se da cuenta en algunos casos de lo que Dios está haciendo, sino hasta que avanzado un poco en el camino, uno se da cuenta cómo una cosa encaja con la otra. Y uno Perfecto. empieza a entender los por qué que dejaron atrás, que dejamos atrás, y que en algún momento incluso pudieron haber generado tensión en nosotros, pero poco a poco en el camino el Señor nos va permitiendo entender que Él ha estado en control de todo. Yo bendigo tu vida, bendigo tu Gracias. ministerio. De verdad que te animo a que permanezcas caminando bajo esa certidumbre de que hay un diseño establecido por Dios para ti y para tu casa. Cuando me refiero que para ti tu casa, no solamente me refiero al entorno familiar biológico, sino a todos los espíritus humanos que Dios ha Amén. vinculado con tu ministerio. Así es que te bendigo. Nuevamente, gracias por la oportunidad. Quiero bendecir a todos los hermanos que están conectados. Para mí es una gran bendición poder compartir contigo este tiempo. Y quiero, antes de comenzar, pues, decirte que si en algún momento, o sea, me gustaría que si sientes, podamos hacerlo un tanto interactivo. Si Ok. sientes que en algún momento se abre una ventana y quieres pues aportar algo, también yo estoy aquí para aprender y recibir de lo que Dios ha puesto en ti. Si alguno de las Amén. personas que están conectados tiene alguna inquietud, alguna pregunta, quizás yo no pueda darle el seguimiento a través de la pantalla, pero igual te tengo a ti ahí como un colaborador
Amén. para que esto funcione. Ah, para las preguntas, perfecto, sí. Inclusive ahí estaba mi hija Sara Hurtado 376, esa es mi hija. Ah, tremendo. Qué Esa, bendición. Muchas bendiciones también para ella. Ahí veo a Yaribel. Yaribel es una hija espiritual en la República Dominicana. Tremendo. Una mujer de Dios, una profeta del Señor. Qué bueno, qué bueno. Pues Sino que ha ¿sí? sido apóstol, pues CFA, tú sabes cómo es el apóstol Jonathan Piña, un guerrero. Yo siempre digo un loco y Dios junta, él tiene una frase muy importante que me gusta mucho, es que en el mundo espiritual los polos se atraen, ¿no? Él dice los polos Todos opuestos se atraen. iguales se atraen. Se atraen, se atraen entre sí. Entonces, me gusta esa frase porque Dios tiene para cada propósito su mentor, ¿no? Su principal mentor. Entonces, esto ha sido una locura, a mí me han llamado loco, pues si a él lo llaman loco, imagínense, a mí me han llamado más loco porque aquí en Colombia, o en Cali, donde estoy, empezar a creer en todo esto y empezar a hacerlo materializarlo y digerirlo en nuestras vidas ha sido poderosísimo porque la gente me ve y dice, pero este tipo de dónde sacó todo esto. Y aunque yo no soy ducho predicando, como decimos en Colombia, muy ejercitado predicando a multitudes, porque pues todavía no es el tiempo, Dios está haciendo está organizando y poniendo todo en su lugar. Pero entonces a los que mentoreo, con los que converso, con apóstoles de aquí de la ciudad, con pastores, ministros, casi arcángeles, con todos ellos me dicen que yo porto una información que ellos, unos la llaman locura, otros la llaman, pues ya usted sabe cómo es, otros la llaman opinión mía, pero ha sido una bendición, porque a medida que voy caminando y me ven declarándole a mis hijos espirituales, a todos los que hacen parte del Centro Familiar de Adoración en Cali, que ven que todos progresan, que estamos en una cuarentena, en una pandemia, y ninguno está sin trabajo, todos están bendecidos con sus familias, los hogares que han llegado, parejas que han llegado se han podido restaurar y han podido ejercitar todo esto. Entonces, ven en las redes los videos que hago, a veces hago videos de youtuber, cosas así, evangelizando, ¿no? Entonces empecé yo a evangelizar por redes y a mí todo el mundo me llamaba loco. Y en estos momentos, todos los que me llamaban locos me preguntan cómo hacemos las cosas para estar en las redes. Entonces les digo yo, Dios te prepara para un fin. Entonces, apóstol, esto ha sido una bendición grande. El apóstol Cristian Coronado compartió conmigo también otro hombre de Dios grande. Entonces yo me siento como cuando llevan a un hincha del Real Madrid a ver los jugadores del Real Madrid. Entonces, así me siento, yo lo dije a papá así, y ha sido una bendición. Y hablar con el técnico del Real Madrid fue una bendición, apóstol. Qué bueno que sientes eso, porque eso es el resultado de una pasión que Dios coloca en el corazón de la gente. Amén. Y esa pasión funciona como un combustible. Nosotros somos vasijas de barro que portamos el propósito eterno, pero a veces nuestra humanidad necesitamos como ese empuje, y cuando nos sentimos apasionados por lo que hacemos, el Señor nos permite sacar fuerzas de donde pensábamos que no teníamos. Pero de algo sí tú puedes estar seguro, es que tú calificas para lo que Dios te escogió. Amén. Si tú piensas, si cada uno de nosotros pensamos que bueno, es que yo no doy para esto, de alguna manera estoy diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo. Entonces, Él sabe lo que está haciendo, y nosotros, aunque nos sintamos neófitos, nos sintamos que nos falta experiencia, nosotros calificamos para la tarea que Dios nos ha asignado. Dios es soberano, tiene todos sus movimientos fríamente calculados, a diferencia del Chapulín Colorado, que todos sus movimientos estaban fríamente calculados, pero era un poco torpe en la forma de hacer las cosas. Dios es la máxima expresión de la sabiduría, del conocimiento, y lo tenemos a nuestra disposición para cumplir con nuestra asignación. Así que yo te animo a que tengas claro, de inicio voy a empezar con esto diciéndote, a ti y a todos los que están conectados, una vez nosotros hemos decidido servir al Señor, tenemos que hacer dos cosas importantes. Número uno,
es tener el convencimiento de que Dios fue quien nos escogió y quien nos llamó. Por fuera vendrán voces, opiniones, pero si nosotros tenemos claro que estamos convencidos de que en esto nosotros no estamos enganchados, como decimos en República Dominicana, Sí. que nosotros no hemos cabildeado esta posición ni esta función, sino que fue Dios quien nos escogió. No lo merecíamos, pero Él nos escogió. En su soberana gracia nos escogió. Entonces, nosotros tenemos que estar convencidos de que Él nos ha escogido. Y número 2 es ser pacientes. Ser pacientes para agotar los procesos que tenemos por delante. Todos nosotros tenemos caminos distintos que recorrer, etapas distintas que superar, aunque todos tenemos un mismo fin y todos trabajamos para un mismo reino, pero todos somos entrenados de manera distinta en tiempos distintos. Entonces, si estás convencido de que eres un hijo de Dios, ya tienes el 50%, por decirlo así, de la carrera recorrida. El segundo otro 50% te lo va a dar la paciencia. Quizás algunos preguntan, pero todos somos hijos de Dios. No, es bien sabido lo que dice el apóstol Juan, donde dice que solamente adquirieron el derecho o la legalidad de ser llamados hijos de Dios aquellos que no solamente creyeron, sino que además les recibieron. Y recibir implica una dependencia total del Señor y una decisión firme de vivir de acuerdo al estándar de la palabra del Señor. Entonces, amén, no importa a qué nivel esté tu ministerio, cuando digo tu ministerio me refiero al de todos los que estamos conectados, no importa a qué nivel entiendas tú que estás tu ministerio, si tú decidiste creer en Jesús, en Yeshua, como nuestro Mashiach, como nuestro Salvador, entonces adquiriste la legalidad de ser hecho un hijo de Dios. Por lo tanto, si eres hijo de Dios, también tienes propósito en el Señor. Dios no está inventando contigo ni con ninguno de nosotros. Si nosotros nos vamos a una definición llana de propósito, vamos a encontrar que propósito es la intención o la voluntad de hacer algo. Oye bien, propósito es la intención. Vamos a definir propósito antes de dar un poco de detalle de en qué consiste todo. El propósito, vamos a verlo desde dos perspectivas. Primero, el propósito es la intención o la voluntad de hacer algo. Entonces, como te dije al principio, nosotros no somos el resultado de un capricho de Dios. Nosotros no somos el resultado de una explosión sin sentido. Nosotros somos la intención del corazón de Dios en esta tierra. Lo repito, cada uno de nosotros, por difícil que haya sido lo que nos haya tocado vivir, hemos venido a esta tierra porque somos la intención de Dios. Somos la voluntad de Dios. A Él le plugo traernos a existencia a esta dimensión y nos trajo con un sentido, nos trajo con un propósito. Sí. Amén. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que podemos nosotros definir como propósito, ya vimos que propósito envuelve una intención y una voluntad de hacer algo. Ahora bien, pero propósito también nos habla a nosotros de objetivo, nos habla a nosotros de fin, nos habla a nosotros de aspiración. En otras palabras, Dios, nosotros somos la intención del corazón de Dios materializada en esta tierra. Pero Dios tiene para cada uno de nosotros un objetivo. Dios tiene para cada uno de nosotros un fin. Dios tiene una aspiración. ¿Qué te quiero decir, pastor? Que Dios, así como nosotros esperamos cosas en Dios, Dios sabe que nos equipó para triunfar y Él espera cosas de nosotros. Amén. Así es. Entonces eso nos obliga a nosotros a no asumir una actitud pasiva
de simplemente vivir, sino que cada día tenemos que levantarnos con la certidumbre de que si Dios nos ha regalado un día más de vida, hay algo que Dios está esperando que se manifieste en mi vida y a través de mí. Hay Amén. algo que la creación quiere conocer de Dios y lo va a conocer a través de mí. Entonces es hora de que nosotros, sabiendo de que somos la intención de Dios, de que somos la voluntad de Dios, de que Dios puso un Aleluya, sí. objetivo, de que Dios puso un fin, de que Dios tiene aspiraciones con nosotros, es hora de que nosotros nos levantemos cada día entendiendo que algo bueno, algo nuevo, Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén, así es, así es. Entonces, si nosotros hablamos de objetivo, yo sé que cuando la pregunta viene, ¿cuál es mi propósito? Se traduciría de la manera siguiente: ok, yo soy la intención de Dios, pero ¿cuál es el objetivo que Dios tiene conmigo? ¿Cuál es la aspiración que Dios tiene conmigo? Siempre que hablo de propósito, en lo particular, me siento obligado a remitirme a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, verso 29. Carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, verso 29. Lo voy a leer. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que Amén. fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué quiero hacer el énfasis en este verso del apóstol Pablo? Porque yo recuerdo que hace muchos años nosotros en nuestra congregación realizamos la campaña de evangelismo 40 días con propósito. Eso fue un boom en una época. Y yo recuerdo que una de las tareas que hicimos para empezar la campaña fue que preparamos un video preguntándole a la gente para qué ellos están aquí en la tierra. De hecho, me pareció ver a Miguel Ángel Cardona conectado ahí. Él fue uno de los hijos de la casa que se fue a un centro comercial a grabar y a preguntarle a la gente ¿para qué usted está aquí en la tierra? Y es impresionante lo que mucha gente respondió. Hubo gente que dijo, yo no sé para qué yo estoy aquí en esta tierra. Pero hubo uno que dijo, yo estoy en esta tierra para que haya más gente. Entonces, eso nos dice a nosotros que en el mundo hay personas que existen, pero que no saben para qué existen. Hay personas que saben que están vivos, obviamente, pero no saben cuál es la razón por la que todavía están en pie en esta tierra. Así es. Entonces, la respuesta a cada una de esas personas que se hace esa pregunta o que no sabe responderla, ¿cuál es su propósito? Romanos 8, verso 29, nos dice que Dios nos conoció a todos nosotros y por cuanto nos conoció, nos predestinó. Y no pretendo entrar en un tema de predestinación, pero simplemente me voy a remitir a decir lo siguiente. Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo que en relación a su plan redentivo ya todo estaba definido. En mi país se usa una expresión cuando uno sale de viaje en un vehículo y va mucha gente y casi no cabe en el vehículo, le dicen, entren, que en el camino nos acomodamos. Aquí también se usa la misma. Ah, bueno, entonces es importante que todos nosotros sepamos que Dios no nos permitió nacer para acomodarnos en el camino. Antes de que Sammy Hurtado fuera pastor, ya Dios lo había marcado como pastor. Ya Dios Amén. Había visto cómo te había hecho, cómo te había formado. Ya Dios conocía desde el primero hasta el último de tus días. Conocía tu mente, conocía tu corazón, conocía tu inclinación hacia el eterno, hacia Él. Y por cuanto te conocía, entonces marcó un destino
te voy a hacer salvo por medio de mi Hijo. Me voy a manifestar en esa tierra para salvación de ustedes. Amén. Y podernos conectar nuevamente. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito en esta tierra? El propósito de Sammy Hurtado no es ser Jonathan Piña. El propósito de Emerson Espinosa no es ser Reinaldo Franco Aquino. El propósito de Sammy Hurtado, de Emerson Espinosa y de todos los que estamos conectados es hacernos semejantes a la imagen del Hijo de Dios aquí en la tierra. Y obviamente para eso Dios no nos ha dejado solos, sino que ha equipado hombres y mujeres que también Él escogió para que fueran nuestros mentores, para que sean nuestros guías, para que sean nuestros instructores. Aleluya, para que pudieran decodificar la gracia que Dios depositó en nosotros y nosotros poder fluir de acuerdo al diseño eterno. Amén. Amén. Así es. Entonces, Sammy, la pregunta que surge es la siguiente. Ya nosotros hemos alcanzado esa imagen. O sea, ya la gente cuando ve a Emerson caminando por ahí o lo ve en un live, no ve a Emerson, sino que ve a Cristo. En mi caso, todavía no. En la tierra voy a tener que vivir procesos para que mi estado de conciencia sea elevado, para que mi espíritu sea elevado, trascienda de lo natural a lo sobrenatural, de lo material a lo inmaterial, de lo visible a lo invisible, entendiendo que lo que tiene preeminencia, que lo que tiene valor, que lo que tiene carácter, que lo que permanece es lo espiritual, lo invisible, lo eterno. Entonces, amén, así es. Nosotros, nuestro propósito no está ligado a algo físico. Todo lo físico, todo lo que vemos en este plano dimensional está limitado por el tiempo, es finito, tiene un fin, tiene un principio y tiene un fin. Pero Dios nos ha permitido venir aquí con el propósito, por decirlo de alguna manera, de que seamos equipados y seamos entrenados para que podamos calificar, no por nuestros méritos, sino por su gracia, podamos calificar amén, al siguiente nivel de gloria. Amén. Amén. Hay algo ahí, apóstol, permítame, en mi proceso, ¿no? Ya que estamos hablando del propósito, es para mucha gente también difícil entender cuál es su propósito, porque la vida nos ha enseñado que, o el afán de la vida, por eso esta cuarentena ha sido una bendición, porque todo el mundo ha hecho un stop y como que, bueno, y nunca en mi vida me había visto en estas circunstancias. Desde que soy niño hasta que soy adulto, he pasado mi vida viviendo, consumiéndome los días, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho que se llama El Poder de la Visión y habla precisamente de lo que estabas diciendo al principio, de que hay 99 personas que van de aquí para allá, pero solo el que tiene el propósito es quien se devuelve, no se va con la corriente, se devuelve. El asunto está en cuando el propósito te jala, ¿no? Dice el escritor, el propósito te tiene que jalar, te tiene que apasionar. Y ese es el que te conecta. Entonces, lo que dice papá en sus temas, 50 de fe más 50 de fe me dan un 100%. Entonces, el secreto ahí está en saber con quién me uno y puedo llevar a cabo mi propósito. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Eso pasó conmigo, que no me fui con la corriente de la iglesia, y no estoy diciendo nombres de iglesias para no caer en ninguna doctrina, sino que dentro del seminario, pues pongámoslo así, que estaba estudiando, empezaron a surgirme preguntas. Bueno, y preguntas, pues tú sabes, de doctrina, que no habían respuesta. Y me surgían a mí solo, o sea, nadie no tenía conexión con Jonathan Piña, me surgían preguntas como, ¿por qué si Jesús fue al desierto, pasó 40 días, y en momentos que viene Satanás a tentarlo, Jesús le habla a Satanás con una propiedad? Y entonces se me ocurrió decir, porque para Satanás Dios siempre será Dios y nunca será Padre. Me calificaron mal la nota pues por mi exposición. Entonces luego me llamó el rector del seminario y me dijo, pastor, ven, te digo algo, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás saliendo con estas cosas? Mira que esto no es doctrina, lo que estamos enseñando aquí no tiene nada que ver con eso, olvídate de eso. Y entonces, cuando yo empiezo a escuchar a Paul Wilbur,
su música hebrea, entonces yo dije, me gusta esa música hebrea. Y empecé a sentir la conexión con Dios y Dios me dijo después, ahí no es tu lugar. Entonces tuve que dejar mis estudios y empezar de nuevo, ¿no? Pero es en el propósito, cuando ya te encaminas en el diseño y el propósito, vas viendo todo el panorama con más claridad. Obviamente, pues lo que tú dices, el proceso, todo te lleva a conectarte. Nadie dijo que es fácil, por eso bendigo la vida y el alma del apóstol Cristian Coronado, porque ha sido una bendición, del apóstol Jonathan Piña, de Juan Carlos Hargan, porque cada cual tiene un diseño y cada cual tiene un propósito por el cual caminar en esta tierra, ¿no? Pero uno que de los apóstoles locos, que yo le llamo, hay un grupito de locos dominicanos, y entre esos me va a decir usted y me va a negar que está Santiago Ponciano ahí. Ese señor a mí me vuela la cabeza. Y yo cada que veo un tema del apóstol, él tiene un libro que se llama El Poder de la Palabra. Ese tema lo escuché yo y yo quedé totalmente asombrado de lo que Dios puede hacer. Entonces, esa palabra se aplicó a mi vida y yo entendí que lo que yo diga y materialice, eso va a ocurrir dentro del propósito. Mira, qué bueno que tú dices eso, porque una frase muy mía, digo muy mía porque no se la ha escuchado a otra gente, pero si otra gente lo ha dicho, amén. Esto no estamos por discutir derecho de autor. Exacto. Siempre he dicho que en mi caso, lo que el Señor me ha permitido ser en el ministerio es el resultado de lo que muchos han edificado en mí. Hay cosas que el Señor la ha hecho en mí directamente, contratos directos, pero una gran parte de lo que me ha modelado ha sido Dios a través de sus diferentes vasos que me han ministrado. Yo sé que tú sabes, pero lo voy a decir porque no sé si alguien de los que está conectado ahí no lo sabe, que nosotros le servimos a un Dios que decidió revelarse en este plano y a través del pueblo de Israel. Entonces, obviamente, su cultura nos ejerce influencia y nos impacta en nuestra fe. Entonces, no podemos dejar de lado esos aspectos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque dentro del pensamiento judío, una de las cosas que el padre, como cabeza del hogar, tiene dentro del anhelo de su corazón, y es una oración ferviente por sus hijos, es pedirle a Hashem, pedirle al Eterno, pedirle a Dios, a Jehová, a Yahweh, a como usted le quiera llamar, que le permita el honor a su hijo de poder conectar con su padre espiritual. Entonces, eso me dice a mí, y quizás esto va a responderle a mucha gente que se ha hecho la pregunta, de que si mi padre espiritual necesariamente tiene que ser mi padre biológico. Pero tu padre espiritual, un asunto es, el padre biológico fue la excusa o el pretexto que Dios utilizó para darte legalidad de entrada en este mundo. Puede ser que en un momento determinado resulte que tu padre biológico también sea tu padre espiritual, pero esa no es la generalidad. Entonces, para nosotros conocer cuál es nuestro propósito, tiene que estar dentro de nuestra oración el anhelo ardiente de que nosotros podamos conectar con la persona que Dios destinó para activarnos y para impartirnos. Obviamente, eso no es una garantía de que la gente va a estar de acuerdo con lo que tú estás recibiendo. Entonces, por eso comencé diciendo que cuando tú tienes la convicción de que fuiste llamado y tienes paciencia, recuerda que hablé esa parte. Sí. Tienes la convicción de que fuiste llamado, que fuiste escogido por Dios, tú tienes que entender que eso es muy amplio y tendríamos que hacer un live aparte para hablar de eso. Cuando tú estás convencido de que fuiste escogido por Dios, de que fuiste llamado por Dios
eso también incluye, esa escogencia incluye todas las herramientas que Dios destinó para tu formación en el paso por esta tierra. Entonces, ¿qué vemos nosotros con mucha frecuencia? Que aunque estamos viviendo en el mundo del conocimiento, en la era del conocimiento, a pesar de que hay mucho conocimiento, todavía hay gente que teniendo el conocimiento sigue teniendo limitaciones, sigue habiendo limitaciones. Así es. Te pongo el ejemplo. Una persona va a la universidad a estudiar medicina. De hecho, hay médicos conectados ahí con nosotros, que hay ahorita que cruzaron. Usted entra a la facultad de medicina a estudiar medicina para hacerse médico, para aprender el cuerpo humano, su funcionamiento, su morfología. Sin embargo, la ciencia de la salud no logra abarcar en su totalidad el conocimiento del ser humano, la interpretación del individuo como un ser viviente. Entonces, Amén. por eso es importante nosotros descubrir cuál es nuestro origen. Y nuestro origen no radica en dos células, óvulo espermatozoide. Nuestro origen es anterior a este plano físico. Nosotros existíamos en la mente de Dios y vinimos, reitero, a esta tierra. Así es. Con un plan diseñado, con un propósito diseñado. Entonces, vemos a mucha gente que conoce sobre el cuerpo humano, pero no logra entender al ser humano. Entonces, es como decir, yo conozco el producto, pero desconozco cuál es el propósito. Entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí en la tierra? Si somos el acto intencional de Dios, lo voy a decir despacio, el hombre es el acto intencional de Dios en un mundo creado no para Dios. Bien, voy despacio. El hombre es el acto intencional de Dios con un mundo creado para el hombre, no para Dios. Dios sigue siendo el dueño absoluto del plano físico, pero al hombre, al ser humano, le fue entregada para habitarla y sojuzgarla. No sé si me doy a entender. Sí, sí. Entonces tenemos que aprender a hacer esa distinción. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi nación? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra tierra? ¿Cuál era el plan original que Dios tenía con cada uno de nosotros? Para nosotros entender al Creador, obligatoriamente tenemos primero que tratar de entender, para nosotros poder entender la creación, tenemos primero que obligatoriamente tratar de interpretar al Creador. Entonces, muchas veces nosotros hemos querido encontrar respuesta a cosas de la creación, dejando de lado al Creador, su forma de pensamiento, por decirlo de una forma antropomórfica. Sí. Para entender la creación, yo tengo que entender a mi Creador. Entonces, si el propósito original estuvo en la mente del Creador, nadie puede conocer mejor el propósito que el Creador. Amén, así es. Nadie puede conocer mejor el propósito que el Creador. Nosotros somos el producto del Creador. Nosotros somos la imagen del Creador. La pregunta es, ¿cómo conoceremos nosotros al Creador sin tener una relación con Él? Hay mucha gente que quiere conocer cuál es su propósito en la tierra, pero no logra entender que es imposible conocer su propósito en la tierra sin tener una relación con el Creador. El primer lugar al que debe remitirse toda persona que quiera conocer su propósito es remitirse a iniciar una relación seria con el Creador. Amén. Amén, así es. Entonces, amado, fíjate que
Génesis nos dice en la Biblia que fuimos creados con propósito. ¿Cuál era el propósito? Amén. Dominar y reinar. Dominar, Santo. reinar y gobernar. El problema es que muchas veces nos encontramos dominados y gobernados. Así es. Dominados y gobernados. Cuando hablamos de dominar, obviamente estamos haciendo referencia a que tienes que ejercer gobierno sobre algo. Fuimos diseñados por Dios con el propósito de que podamos ejercer gobierno sobre las cosas que Dios a nosotros nos ha entregado. Amén, así En es. otras palabras, el pastor Sammy Hurtado tiene en su configuración genética no biológica, sino espiritual, tiene la programación de que puede ejercer gobierno sobre Cali, que fue la tierra donde Dios te plantó. Amén. ¿Amén? Entonces, Dios tenía el concepto claro, es decir, tenía la idea original clara. Dios no es un hombre, Dios no es hombre. Dios no es, cuando decimos no, porque Dios no es un hombre, no es su nombre, revela parte de su carácter. Ahora, Dios no necesita de nadie para existir. Antes de nosotros venir a existencia, ya Dios era. Por Claro. eso, aunque la gente no cree en Dios, Dios seguirá siendo Dios. Debemos conocer a Dios y debemos entender que Dios está por encima de lo natural. Eso se llama gobierno. Poder Aleluya. ejercer dominio sobre lo natural, eso es gobierno. Otra descripción, otra característica, otra descripción de Dios para nosotros es que se ha revelado como un rey. Ahora bien, Dios le llama al mundo invisible su reino, donde él ejerce dominio. Me estoy yendo muchos miles de años para atrás. Sí. Entonces, ¿qué es el rey? ¿Qué es o qué significa ser rey? ¿Y qué significa tener la mentalidad de un rey? Rey para ejercer dominio y gobierno sobre un territorio. Una pregunta que se pudiera hacer cualquier persona sería, ¿por qué Dios quiere crear a un hijo a imagen y semejanza en un mundo visible? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Acaso no estaba Dios satisfecho con su reinado en el mundo invisible? Hermano, es que todo reinado, desde una perspectiva humana, para poderlo entender, todo reinado se alimenta de expansión. Y la esfera invisible e inmaterial, la esfera espiritual, ya estaba llena, completa, dominada por el Rey soberano y eterno. Él lo llena todo en todo. Entonces, Dios decide expandir su reino del plano invisible al plano visible, y es donde entramos nosotros. Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra, creó del verbo bara, que significa hacer algo a partir de la nada. Eso quiere decir que Dios no necesitó ayuda de nadie, Dios no necesitó materia prima para crear, pero eso es otro tema. Y él dijo, hagamos, asá, de la palabra hebrea asá, que significa hacer algo a partir de algo ya existente. Y todos los que estamos, o la gran mayoría de los que estamos conectados, sabemos entonces que el hombre fue hecho de la misma esencia, fue formado de la misma esencia del Creador. Por eso vemos que Mateo dice en el capítulo 24, verso 34, que el reino estuvo listo y preparado para todos nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nuestro propósito en esta tierra es gobernar y ejercer dominio
sobre todo lo que Dios a nosotros nos ha Amén. confiado. Amén. Amén, así es. Sigo, me oye. Siga tranquilo que aquí estamos todos atentos. Me avisa cuando el tiempo se esté acabando para hacer el corte. Sí, para volver a arrancar, ¿no? Entonces, fíjate, seguimos con la idea. Somos la intención de Dios, la intención de un Dios que estaba en un mundo invisible, materializada en el mundo visible, para que gobernemos y dominemos sobre lo que Dios nos ha entregado. Luego de que un reino toma una tierra, el siguiente proceso es colonizar esa tierra. Y cuando hablamos de colonizar, estamos hablando de implantar una cultura. Cuando un reino dominaba sobre otro reino, el reino que había sido sometido tenía que asumir la cultura y la costumbre del reino predominante. Eso nos deja a nosotros bien claro la intención de Dios. Hemos venido a esta tierra no a implantar la cultura del sistema caído que está instaurado en el siglo, en la dimensión en la que estamos ahora, sino que Dios nos ha dado la oportunidad de venir a existencia para que de alguna manera nosotros podamos establecer la cultura del reino de los cielos también donde estamos. Amén. Es decir, que no solamente esto consiste en yo gobernar, sino que esto consiste también en crear cultura. Y pongo un ejemplo. En algunos países latinoamericanos encontramos a presidentes de naciones, que ellos ejercen gobierno, pero no establecen cultura. Por lo menos de Así reino. es. Sí, sí, así es. Por ejemplo, yo sé que quizá para ti va a ser difícil entender esto porque eso no se da en nuestros países. Hay hombres y mujeres que ejercen gobierno sobre naciones, pero la cultura que establecen, por ejemplo, es la cultura de la impunidad, la cultura de la corrupción, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no pasa aquí, solo pasa en... No, yo sé que para los dominicanos es difícil de entenderlo y los colombianos también, pero bueno, sí, eso es difícil. Que lo interprete. Dios pagó precio de sangre por todos aquellos que les recibimos como Señor y Salvador para ser unidos al reino eterno con el propósito de que gobernemos y ejerzamos dominio sobre lo que nos ha sido confiado, pero también para que establezcamos una cultura. Lamentablemente, tendríamos que hablar en otro live para hablar de Romanos 12, donde el apóstol Pablo dice, no se conformen a este siglo. Pablo no le estaba hablando a los impíos. Pablo no le estaba hablando a la gente que no le servía a Dios. Le estaba hablando a gente que conocía Torá, a gente que había sido formado, a gente que buscaba de Dios. Le estaba diciendo, señores, no se comporten, no hablen ni piensen como se comporta, habla y piensa el sistema. Nosotros tenemos que ser radicales con esto. Hemos sido creados por Dios para ejercer dominio, pero para establecer una cultura que está conforme al estándar de la palabra y la voluntad de nuestro Dios. Amén. Dios crea entonces el reino invisible, donde estaban los ángeles, están los ángeles, el mundo inmaterial, pero crea el mundo visible. Si nosotros analizamos desde una perspectiva humana, nos vamos a dar cuenta que ningún reino tiene dos reyes. Sí. ¿Sí me sigue? Yo no conozco ningún reino que no, tenga ninguno. dos reyes. No, imagínate. Pasa en la naturaleza también. ¿Verdad? A mí me gusta mucho el caso de los leones. Y yo siempre le digo a mis hijos y a las personas, Dios en todo espacio te va a hablar.
si te gusta mucho la televisión, Dios te va a hablar por ahí. Si le habló a Balaam, entonces, ¿por qué? Pero entonces algo que me llama mucho la atención es el león. El león, nunca en un león, en un reinado, pues habrán 3, 4 leones más, pero el que reina es uno. Y ellos se someten a ese liderazgo. Entonces, por eso es muy importante o muy bonito el ejemplo que hace la Biblia del león de la tribu de Judá, que no tiene nada que ver con esto que hablamos, pero es un león. Entonces, eso es lo que me gusta a mí, igual con las abejas, ¿no? Y existe un reinado, pero la jerarquía principal es del rey. Es Así respetable. es. Entonces, ¿qué pasa? No tiene dos reinos, dos reyes, un mismo reino. Es un principio, por decirlo así. Sí, sí. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta, y voy a ir despacio, por favor, para que no me hagan juicio. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que Dios no gobierna en este plano de forma directa, sino que Dios gobierna en este plano a través de nosotros. Amén. Génesis 1:26 dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Fuimos creados para gobernar. Amén. Entonces, amén. Mira dónde está el detalle interesante. Que así como el cielo viene a ser una extensión, así como la tierra viene a ser una extensión del cielo, de igual manera nosotros en la creación venimos a ser una extensión de Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Dónde está el gran secreto? Me encanta esto aquí. La misma Biblia revela el secreto que fue transferido al hombre desde el cielo. Cuando el hombre fue hecho a imagen y semejanza, el creador no dijo, gobernemos, sino que dijo, dejemos que ellos gobiernen. ¿Me está copiando la idea? Amén, sí. En otras palabras, pudiéramos nosotros decir que de alguna manera, porque a Dios le plugo hacerlo así, de alguna manera nosotros tenemos que darle licencia a Dios para que Él se involucre, pues Él no va a forzar nada ni va a violentar su diseño. Él decidió entregarle el reino a los hombres aquí en la tierra, pero el hombre que conoce a Dios, que vive en intimidad con Dios, sabe y anhela, sabe las cosas que Dios quiere que sepa y anhela las cosas que agradan a Dios, y de una forma indirecta Dios gobierna, pero a través de los hombres. Después de la caída de Adán, el hombre vino a ser un rey sin dominio. Oh. Cuando Adán cae, viene a ser un rey sin dominio. Perdió el control de todo. Perdió el control de todo. La propia naturaleza, la propia creación se puso en contra de él. ¿Por qué? Porque él traspasó su dominio a las tinieblas. Entonces, gracias al segundo Adán, que es Cristo, sí, Yeshua, nos fue devuelto el dominio, pues la escritura dice que Cristo sometió todas las cosas bajo su autoridad. Amén. Y la transfirió a la iglesia, la transfirió a sus hijos, la transfirió a todos aquellos que formamos parte del linaje real, del real sacerdocio, de la nación santa, del pueblo escogido por Dios. Ese eres tú. Y ese es amén. Adán no se cayó del cielo. Aunque estaba en una estrecha comunión con el Eterno, él no se cayó del cielo. Adán cayó de sus propias responsabilidades de las que estaba a cargo. Te creé, te formé
para que reinaras, para que gobernaras y para que establecieras cultura. Por eso todos aquellos que de alguna manera nos hemos conectado con el reino de los cielos, tenemos que ser generadores de cultura de reino. Hay gente que tiene años sirviéndole a Dios, pero Dios no está en ellos. No, eso decía yo, le dije una vez a un pastor. Yo le dije, yo puedo decirle que hay pastores que están en el ministerio y todavía no se han encontrado con el Mesías. O sea, no se han encontrado con Cristo, no han tenido un encuentro real. ¿Por qué decís eso? Me decían. Le digo, porque todo aquel, la Biblia dice que aquel que le conoce, ¿cómo es? El que no le ha visto es porque nunca le conoció. Y cuando nosotros no conocemos, lo que tú decías al principio, no conocemos a nuestro Creador, no tenemos forma de explicarlo porque no podemos hablar de un desconocido. Y hay personas que no se le ha revelado. Entonces, eso totalmente ajeno al tema, lo que habla del Real Madrid, ¿no? El que quiere conocer a Cristiano Ronaldo sabe que es de Portugal y cómo se crió y todo eso. Entonces yo le pongo a la gente el ejemplo. Yo le digo, ¿por qué? A mí me preguntan, ¿y por qué vos hablas de un Cristo griego y uno judío? Le digo, porque el mío es judío, yo no sé el tuyo, pero yo lo he investigado, yo me he escarbado, yo me he ido a averiguar cada cosa que él hizo, porque yo entendí en la Biblia y con todos estos grandes hombres de Dios como Santiago Ponciano y mi padre espiritual, que si yo quiero hablar de alguien, tengo que conocerlo y saber, si yo pudiera saber de qué lado dormía de la cama, bendito el Padre, porque me gozaría, pero tengo que saber quién es, cómo hablaba, cómo respiraba. Entonces, eso es lo importante, o sea, hay que conocerle para poder opinar. Si no conoce el tema, ¿para qué habla? Mira, yo no recuerdo a quién fue que yo oí con esta frase, pero hace mucho tiempo escuché que una persona decía, yo tengo 20 años en la iglesia, y la otra persona le respondió, no. La primera persona decía, yo tengo 20 años en el evangelio, y la otra persona le respondió, no, tú tienes un año en el evangelio que lo has repetido 19 veces. Sí. Entonces, es duro cómo hay personas que no transicionan, pero que tampoco experimentan cambios. Y quiero remitirme, Pastor Sammy, al texto que leímos al principio de Romanos 8. El propósito, el norte, el camino que debemos seguir es procurar llegar a ser conformes, es decir, con la forma en espíritu, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, esta palabra de que Dios dijo, dejemos que ellos dominen, dejemos que ellos gobiernen, dejemos que ellos establezcan cultura de reino. Eso estableció al hombre como el único ser creado con autoridad legal aquí en la tierra. Y esa autoridad la tenemos de parte de Dios para ejercer dominio. Por eso cuando nosotros caminamos conforme a la palabra, tenemos la autoridad de transformar y cambiar las cosas, de que nuestro entorno experimente cambios y transformaciones que vayan alineadas al propósito eterno de Dios, conforme al diseño eterno de Dios. El hombre, repito, es la única figura legal aquí en la tierra. Por esa razón, cuando el Eterno decide manifestarse de otra manera aquí en la tierra, tiene que utilizar la vía de Jesús, de Yeshua, como hombre para poder operar en este lugar. Por lo tanto, como parte del propósito, no fuimos creados para ser esclavos, sino para gobernar. No fuimos creados para ser gobernados por los deseos y las pasiones de la carne, sino para ejercer dominio y establecer el orden de Dios. Toda persona que se encuentre atravesando por situaciones difíciles, la pregunta es, ¿por qué te tienes que conformar con un matrimonio que no funciona si Dios te dijo que te permitió tener un matrimonio para que funcione? No, entonces es necesario un alineamiento para que lo que no estaba funcionando o no está funcionando comience a funcionar. No tienes por qué conformarte con algo que funcione defectuosamente cuando Dios estableció para aquellos que estuvieran conectados con el olivo
algo natural, que todo iba a ser bien para que podamos gobernar y ejercer dominio y establecer la cultura. Y Amén. la cultura de Dios es bendición para sus hijos. Amén. Amén. Pastor, ¿qué tal si finalizamos aquí y volvemos y iniciamos? Porque ya no demora o sea, faltan unos minuticos, pero para no cortar lo que viene, que yo sé que ahí es donde Dios se va a desatar. Ok, salimos y entonces volvemos eso, exacto. A todos los que están conectados, no se esperen a que ya volvemos y arrancamos con este mensaje que Dios nos trae hoy y está buenísimo con el apóstol Emerson Espinosa. Vamos a esperar un momentito a ver si se conectan dos. Okay. Por ahí está mi hija Samira conectada. Está de primerita. Mi otra hija tengo. Samira es mi hija. Mi hija. Tengo 3 hijos. Ella es la segunda al mando. Ok. Aquí veo a Perla Carrasco, la bendigo. Es una hija de la casa. Alexis Reynoso, Leandro Reyes. Bendiciones para ellos. Joseph. No sé quién es, pero te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones. No, esto es una locura lo que está pasando hoy, que Dios tiene a todo el mundo conectado. Paulino se unió. Bendiciones. Jenner González. González, bendiciones, bendiciones. Qué bueno. Entonces ahí. Usted tiene que ser hijo suyo, Leandro Reyes. Leandro Reyes, sí, sí, sí. Es uno de los soldados que tenemos allá, tremendo. Lo bendigo a él, a su esposa, a su familia. Desde que lo conocimos, el Señor nos conectó y bueno, ha sido una gran bendición para nosotros y para nuestro ministerio. Almas hermanas. Entonces, amado, te decía que fuimos creados no para ser esclavos. ¿Me escucha bien? Exacto, perfecto. Fuimos creados no para ser esclavos, sino para gobernar. Entonces yo quiero en esta parte final cerrar, valga la redundancia, animándole a cada uno de ustedes, los que están conectados, a que afronten toda situación que le venga por delante. Dios conoció todas las cosas por las cuales íbamos a atravesar y, por decirlo de alguna manera, como quiera nos escogió. Amén. Nos marcó. He escuchado gente decir, yo no creo que yo pueda con esto. No, no. Si Dios te llamó, tú puedes. Yo no estoy metiendo mi mano por el que está enganchado a esto. No, yo quiero estar claro, que estemos claros en eso. Claro. Yo no meto mi mano por aquel que se la anda buscando en el reino. No, no, no. Yo estoy hablando con aquellos a los que antes conoció, que también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Amén. Estoy hablándole a gente que tiene que entender que los problemas van a estar presentes, que por el hecho de que se vivan situaciones bien apremiantes, eso no invalida el propósito que Dios tiene. Que aunque las cosas no estén funcionando como usted estaba esperando que funcionaran, eso no invalida el propósito. Que aunque con usted no esté la gente que usted esperaba que estuviera, eso no quiere decir que no hay un propósito marcado para usted. Que aunque usted haya perdido cosas que usted nunca quiso haber perdido, eso no quiere decir que Dios dejó su propósito a un lado. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que muchas veces nosotros creemos que forman parte de nosotros, pero en realidad y por diseño eterno no forman parte de nosotros. En consecuencia, tendrán que irse de nosotros en algún momento si nosotros queremos llegar al destino en el Señor. Amén. Así que todo el que está conectado con nosotros, me gustaría que diga amén a esa palabra.
Todo el que está conectado con nosotros tiene que decir, mira, Pablo lo dijo de esta manera. La nueva versión dominicana dice, he cogido lucha, pero todavía estoy vivo. He pasado hambre y necesidad, pero todavía estoy vivo. Me han acabado, me han criticado, me han murmurado, me han engañado, pero sigo vivo. Mire lo que pasa, apóstol, y me disculpa que lo corte allí. Le dije yo a Dios, vino papá, inauguró la iglesia el 11 de noviembre de 2019. Tú sabes, ¿no? Uno arranca el año programando Operación Gloria en octubre, Jonathan Piña, venía una parrilla que yo tenía eso, la locura. Dios mete esa cuarentena. Entonces le digo a Dios, Señor, dame tema para hablar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Me metió en el proceso. Entonces, es importante que todos los que están ahí sepan que solamente el que es procesado tiene de qué hablar. Y es eso, lo que quieres conocer a Dios, ok, Dios se va a revelar. Muéstrale tu propósito y Dios te va a diseñar y te va a mostrar el diseño perfecto, pero te va a procesar. Y en el camino lo que tú dices, Dios te va a quitar cosas y no te va a quitar cualquier cosa. Te va a quitar lo que no te pertenece y como lo que no te pertenece lo traes aferrado hace mucho tiempo y viene encarnado en ti y incrustado en el corazón, eso te va a doler de una manera impresionante. Seríamos mentirosos no decirle a la gente que no, Dios es Aladín, soba la lámpara y el chasquido. No es así. Dios ama a sus hijos y a todos nos va a tratar, nos va a diseñar, pero tenemos algo que dice el profeta Duncan, que Dios no es hombre para que mienta. Entonces hay dos cosas que Dios no puede hacer: adorarse a sí mismo y mentir. O sea, si usted no confía en eso, hermano, de ahí para allá usted va solo. Aquí en Cali decimos usted va solo en la avenida, porque en la autopista, porque hermano, si no cree en eso, y hay gente que por ejemplo, Dios en este propósito, en este proyecto, yo sé que usted con tantos años sirviendo al Eterno, sabe de lo que le estoy hablando. Dios te mete en el corazón gente y te enseña cómo modelarles, pero les modelas dentro de tu propósito, dentro de tu diseño. Ese modelo, yo le decía a Dios, Señor, trae gente a la iglesia y yo quiero ver esto. No llegaba nadie. Yo hice un evento que se llamaba Explosión Urbana, hermano, con todo, con fe, con tarima, luces, cantantes. Y yo le dije, Señor, así llegue uno solo, yo me voy con toda. No fui sino yo a ese evento. Solamente llegué yo y esperábamos 1000 personas. Era gratis, íbamos a dar gorras, camisetas. Y en un, no sé cómo lo llaman en Dominicana, aquí le llamamos una cancha de fútbol, digamos que una de béisbol, pues, algo así. A esa magnitud. Era el primer concierto que se hacía en Cali gratis de música urbana. Y traíamos predicadores de República, digo, de Paraguay, a Darío Merlo. Darío Merlo tuvo un problema, no pudo viajar. Y eso se empezó a descuadrar todo. ¿Por qué? Porque cuando no estás en tu tiempo y estás en tu destiempo, y estás creyéndote el santo y estás creyéndote el ungido, Dios te dice stop, que estás caminando, pero a mí no me has preguntado, conmigo no has contado, no has hecho sino pedir, pero no has diseñado. Entonces, es en este tiempo, viene el apóstol Piña, inaugura la iglesia y empieza Dios a darle forma a esto. Yo le dije a papá en estos días, digo, ¿qué problema con usted que usted iglesia que pisa? Se desalborota todo eso porque lo que está torcido Dios empieza a enderecerlo y ha sido una bendición que Dios ha hecho con nosotros, con el CFA de Cali, con el CFA de Palmira, con Rodrigo allá, y Dios ha hecho cosas grandes dentro de lo que Dios dice es tu diseño. Y cuando Dios empieza a meterte eso por dentro, como dice en el libro del apóstol, la eternidad por dentro, y empiezas a conectarte, ocurren estas cosas. Ya hasta el Shema Israel lo entiendes en español. Es una locura. Mira, los procesos siempre nos van a ayudar a nosotros. Humanamente, cuando uno enfrenta un desafío, lastimosamente, la primera referencia que buscamos es cómo lo hizo otra persona. Sí. Pero en el mundo espiritual no funciona así.
Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo pasé a ser pastor de la iglesia que estoy pastoreando ahora, yo estaba desesperado, yo me iba a volver loco, porque yo decía, Dios mío, yo nunca había sido pastor, ¿cómo hace un pastor? Yo no sé, dime. Y hablé con mi pastora. Y los hijos de la casa que están conectados saben, porque lo he testificado muchas veces. Le decía, pastora, es que yo no sé, yo nunca he sido pastor, yo no sé cómo se hace pastor, pero es que yo tenía en mi mente el modelo de pastorado que había experimentado con ella y con quien había sido mis pastores. Y esa mujer, que era una mujer de Dios, está en la presencia del Señor ahora, me dijo esta palabra. Me dijo, Emerson, tú no tienes que preocuparte qué hace un pastor, ni cómo yo lo hacía, porque el que te llamó, él te va a decir qué hacer en cada momento. Amén. No hay un libro que te enseñe a ti a cómo ser pastor. Entonces, yo puedo decir por eso que mi experiencia ministerial te puede orientar, te puede guiar, te puede inspirar, te puede motivar, pero es necesario que tú agotes tu proceso, que tú recibas de mí lo que de parte del Eterno tengo para darte e impartirte. Amén. Pero tú tienes que forjar tu propio camino. Cuando Dios nos llama, Él sabe lo que está haciendo. Nosotros durante mucho tiempo fuimos formados, todavía. Quise maquillarlo un poco. Todavía hay mucha gente que está siendo formada en un evangelio sin proceso. Y en primera de Emerson 1:1, atrás de los mapas, dice que el proceso lo permite Dios para modelar tu carácter de manera que califiques para administrar la bendición que Dios te va a confiar más adelante. Oh. Cuando a usted una cosa no le cuesta, aquí dicen en República Dominicana, hagámosle fiesta. Yo recuerdo que cuando yo era muchachón, más joven, no sé cómo ustedes le dicen a ese embutido, aquí le decimos salami o jamoneta. El que es largo. ¿Ah? Eso es una tira. Sí. ¿Cómo le dicen? Salchichón, salchichón. Salchichón, ok. En mi casa compraban un salchichón. Y cada vez que yo cruzaba por la nevera, su pedazo, ¿no? 2 y 3 ruedas. Y yo siempre oía a mi papá y a mi mamá quejarse, pero acá, pero este salchichón no dura. Lo compré ya. ¿Y cómo es posible? Y cada vez que yo cruzaba, su pedazo. hasta que un día a mi papá se le ocurrió la brillante idea, cuando identificaron que el que comía más salchichón era yo de la casa. Se le ocurrió la brillante idea de que como ya yo estaba trabajando, a partir de ese momento, el salchichón lo iba a comprar yo. ¿Tú sabes qué pasó, Pastor Sam? Ah, Chach. no había salchichón en la casa. Para yo comer una rueda de ese salchichón, Dolía. tenía que hablarme a mí, porque no, yo no quería que se acabara. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque cada vez que yo iba a coger una rueda de salchichón o de salami, yo pensaba en todas las horas que tenía que trabajar para poder ganarme el dinero, para poder comprarle. Y eso me hizo a mí a ser más consciente con el uso que yo le estaba dando a eso. Claro. Quizás muchos se están riendo, pero conmigo fue quizá el salami, el salchichón, pero con otros serán otras cosas. Sí. Y Dios se valdrá del medio que tenga que valerse con tal de que nuestro carácter sea modelado. ¿Por qué? Porque Él no va a desperdiciar ni a desparramar su gracia, ni Amén. su poder,
ni su autoridad en un hombre que no califique para administrar con dignidad la gracia que ha sido dada. Entonces yo quiero cerrar esto con Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, lo que me está diciendo es que hay padecimientos que vamos a tener que vivir y experimentar por nosotros haber decidido caminar bajo la cultura del reino de los cielos. Tú decías algo muy importante. Tú decías que hay cosas que no fueron puestas por Dios, pero que las venimos arrastrando y tienen que irse de nosotros. Hay cosas, hay malas costumbres, hay mañas, formas de pensamiento distorsionadas que no estaban en nuestro diseño, pero que por nuestro roce con este sistema y con gente que no ama a Dios ni vive para Dios, se nos han ido impregnando al punto de que hemos llegado a pensar de que forman parte de nuestro diseño, pero no. El apóstol Pablo lo describe de esta manera: corramos la carrera despojándonos de todo peso y del pecado. Es decir, no es solamente una cuestión de salvación, es necesario también que nosotros quitemos de nosotros, valga el énfasis que estoy haciendo, que quitemos de nosotros todas aquellas cosas que han ido permeando en nosotros, en nuestro espíritu, pero que nosotros estamos conscientes de que no nos favorecen. Es fácil desprenderse de las cosas que no amamos, pero cuando llega el punto de desprendernos de cosas a las cuales hemos llegado a amar, pero que no están vinculadas a nuestro diseño, nos resulta difícil. Y lamentablemente mucha gente ha preferido abandonar el destino profético en Dios. Así es. Con tal de preservar algo que no lo va a llevar a futuro. Por eso en esta hora yo declaro bajo esta unción y autoridad que todo nos es revelado para que caminemos conforme a su diseño, para que caminemos conforme a su propósito. Yo declaro que muere en ti el deseo y la pasión por las cosas que no son de Dios. Yo declaro que se revive, se activa en ti la pasión por las cosas del diseño. Declaro que lo que Dios dijo de ti, lo que dijo de tu casa, de tu ministerio será. Que las voces agoreras que te han querido minimizar, ridiculizar e incluso inactivar, declaro por la palabra que no tienen el poder de desactivar lo que Dios activó desde la eternidad. No hay un mejor pastor para Cali que el pastor Samuel Hurtado. No hay un mejor hombre o mujer de Dios para la tarea que te ha sido confiada que tú. Tienes que moverte en fe. Tienes que tener la convicción de que Dios te llamó. Tienes que mantener eso activo en tu mente. ¿Por qué? Porque esa será lo que va a mantener la pasión, que funcionará como un combustible, que cuando tú sientas que ya no tienes fuerza, de repente te va a venir ese chispazo, ese poder activándote y empujándote para que por encima de los obstáculos, por encima de los procesos, por encima de las críticas, te levantes y levantes el nombre de Dios. Aleluya. Se refiere el apóstol Pablo, que está juntamente crucificado con Cristo Jesús. Dice, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Repito nuevamente lo que dije al principio. Aquí el asunto no es hacerse famoso. Esto no consiste tampoco en hacerse rico. Esto consiste en que tenemos como propósito eterno reproducir la imagen del Hijo de Dios en nosotros. Que el mundo y la creación vea en nosotros cuando pensamos, cuando hablamos, cuando actuamos y cuando caminamos, que vea la misma esencia del Hijo de Dios, a Yeshua, en cada uno de nosotros. Aleluya. Cuando dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, lo que está diciendo es que ya yo no reacciono como yo reaccionaba, sino que yo reacciono como Cristo hubiese reaccionado. Y en ocasiones a mí me ha tocado enseñarle a la gente y preguntarle cuando han hecho algo. Sé sincero y dime si tú piensas
que Cristo hubiese hecho lo que tú hiciste o respondido como tú respondiste. Y dice no. Entonces yo le digo, tu modelo a seguir es Cristo. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero es posible. ¿Cómo termina el verso 20? Diciendo que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nos está diciendo, esta realidad que es física, visible, palpable, tangible, esta realidad, este encierro, esta cuarentena, todo esto que está viviendo el mundo es una realidad, no la estamos ignorando, pero la realidad que estamos viviendo la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Amén. Sabemos que no hay circunstancia que vaya por encima del diseño que Dios estableció. Yo no estoy hablando de un lenguaje positivo, estoy hablando de un lenguaje alineado a una cultura que viene del cielo. Repito, nosotros fuimos diseñados con un propósito de que de gobernar, de establecer los diseños de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno. Fuimos creados con el propósito de establecer una nueva cultura, y la cultura va a establecer el reino de los cielos donde quiera que nos encontremos. Termino diciendo que así como Cristo me amó y se entregó, eso es lo que dice Gálatas 2:20. Sí. Creo que Leandro lo puso ahí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, esta realidad, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta parte quizás de cierre no le va a gustar a mucha gente, pero tengo que decirlo. Amén. Si tú vives por el propósito, tienes que entender que tendrás que morir a cosas por causa de amor a otros. Wow. Poderoso. Repito, si tú decides vivir de acuerdo al propósito de Dios, tendrás que dejar morir en ti cosas por amor a otros. Porque dice la palabra que Cristo nos amó tanto que se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Le estoy hablando a gente que está conectada con nosotros, que no está dispuesta a pagar el precio por las ovejas que Dios le ha confiado. Amén. Estoy hablando a gente que le pesa ejercer el llamado que Dios le ha hecho. Le estoy hablando a gente que entiende que el llamado es una carga. No. Tienes que entender que para esta hora fuiste escogido, para esta temporada, para esta estación, para esta generación. Amén. No puedes permanecer en un estado inerte. Nuestra vida, nuestros anhelos no deben competir contra el propósito de Dios. Santo. Nuestra vida no debe competir con el propósito de Dios. Y hoy en día hay mucha gente que su vida está compitiendo contra el propósito de Dios. Y ellos están viviendo su vida a pesar de que Dios les ha hecho un llamado. Ellos están viviendo su vida como ellos han entendido que tienen que vivirla, a pesar de que Dios le ha dado instrucciones, le ha hablado de diversas maneras, haciéndoles saber que Dios está esperando algo de ellos. Yo quiero, no sé si tú recuerdas que te dije que cuando nosotros hablamos de propósito, hablamos de una intención, de una voluntad de Dios, pero hablamos también de un objetivo, hablamos de un fin, hablamos de una aspiración. Le estoy hablando a gente que su vida ha estado compitiendo con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tienen sus propias aspiraciones y han dejado de lado las aspiraciones que Dios tiene con ellos. Amén. Así es. Eso no es vivir. Nuestra vida no debe competir con el propósito de Dios, pues el propósito de Dios es lo que realmente le da sentido a nuestra vida. Amén. Amén. Y te repito, Pastor Sammy, nuestra vida no debe competir con el propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios no es mi enemigo. El propósito de Dios no es una carga.
Mi vida no debe competir, mis anhelos no deben competir con el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es lo que le da realmente sentido a nuestras vidas. Así es. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Abrazar el llamado del Señor. Decirle, Padre, dame dirección. Amén. Yo no quiero solamente existir, yo quiero vivir conforme a lo que tú diseñaste para mí. Amén. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Pues mientras lo que la gente va preguntando, le viene sonando en mi cabeza un episodio de la Biblia, que es cuando Dios llama a Pablo, ¿no? Y ahora que tú hablabas, podía yo sentir la confirmación pues del verso en cuanto a que Dios llamó a Pablo 3 veces, si no estoy mal, pero primero le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, y luego lo tumba del caballo. Entonces, yo lo digo así, Dios te está llamando. Se cayó al suelo. Exacto, Dios te está llamando, o sea, Dios tiene un llamado, te está preguntando, te está diciendo, no sigas huyéndole al propósito ni al llamado que es eterno, porque fuera de eso, yo conozco gente que ni siquiera pues quieren entender su llamado, ¿no? Esta palabra que has soltado hoy aquí, yo sé que a mucha gente le está ministrando, ha habido respuesta de Dios en sus vidas, ha habido respuesta de Dios para mi vida también, y pastores que están allí, como la pastora Claudia, el pastor Rodrigo, saben de lo que les estoy hablando. Ha habido respuesta de Dios, y hoy que es un Shabbat, algo extraordinario, hemos sido pues bendecidos por Dios. Pero entonces cuando Dios tumba a Saulo del caballo, lo tumba no del caballo, lo tumba de su conocimiento, de su sabiduría, de sus negocios, lo acabó de tumbar de sus propias cosas, porque Dios le dijo, necesito que vivas, y entonces hay gente que está ahí conectada, que cree que su vida es la empresa, que cree que su vida es el hogar, que creen que su vida es la universidad, que todo lo que tenemos materialmente hacen parte de nuestra vida, que es mi propósito hacerme rico, que es mi propósito gerenciar empresas, pero estamos olvidando lo más importante, que es el creador. Estamos desconociendo a quien nos puso en ese lugar, que nos quiso honrar, pero nos fuimos detrás de la visión, nos fuimos detrás del mal error, de la mala inclinación, se puede llamar así. Y hay personas allí conectadas que saben que tienen un diseño grande, que la gente los marcó diciéndole, usted no puede avanzar, usted no es aquí. A mí me dijeron muchas veces, apóstol, usted que va a andar siendo pastor si usted no tiene ni una oveja que lo sigue, ¿no? Pero el diseño que Dios me puso adentro me decía a mí algo que está pasando en mi corazón, y yo muchas veces le dije a personas, me sacaron lágrimas, me hicieron llorar, llegaba a mi casa destruido porque todo el mundo me pisoteó. Pero llegaba yo acá y Dios me decía, yo te di una palabra y solo tienes que creer. Me apasiona el pastoreo, los que me conocen saben que me apasiona pastorear, me apasiona hablar de Dios, me enamora hablar de Dios, me enamora subir un video, me enamora de Dios, hacer todo esto que estamos haciendo, poder decir, no, el apóstol Emerson va a estar conmigo en un like, es una bendición grande, no por los seguidores que yo pueda conseguir porque no me interese, Hashem sabe que es así, pero yo me gocé en Dios cuando abrí la página de Facebook hace 3 años y ahora somos 3,000. Y entonces la respuesta ahí donde está, si como le digo yo a la gente, no, entonces el pastor Sammy Hurtado, si no tuviera un respaldo de Dios, nadie estaba viendo las publicaciones que Sammy Hurtado hace ni las comparte, porque siempre es enfocado al ministerio, al llamado. Antes de ser CFA nosotros éramos Epicentro Cristiano, llamados a restaurar la familia. Ese era el eslogan que Dios me había dado. Entonces yo le preguntaba al pastor de la época, bueno, vos tenés tu nombre en la iglesia, ¿qué significa el nombre de la iglesia? Yo no sé, yo cuando vine aquí, ahí estaba ese nombre y se quedó. Y le digo yo, ¿no has notado que cada alcalde, cada presidente, la presidencia está ahí, la vacante está, pero suben con un eslogan? Esa es su visión, le decía yo a él. La visión de Moisés, ¿cuál era? La visión de Moisés era sacar al pueblo de Israel. La visión de Josué fue tumbar las murallas y llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuál es tu visión? No hay respuesta, apóstol, de ninguna. Entonces, cuando Dios me empieza a hacer esas preguntas y yo las empiezo a generar,
yo decía, estaré loco, porque yo era parado frente al televisor, viendo al apóstol Piña y arrebatando en los aires lo que él soltara. Y así, y viendo esto, viendo Operación Gloria en Miami, viendo Operación Gloria en todo lado, y a todos esos hombres de Dios, y hay un pastor que me gustaría mucho poderlo conocer, se llama Juan Campos, es mexicano y está en Texas, que tiene unas dificultades en las manos, pero Dios lo usó de una manera para activar mi espíritu y conectarme con el llamado sin él saberlo, que yo le digo a Dios, bendice la vida de cada hombre, hónralo. Cuando vino Cristian Coronado aquí, ahí está Rodrigo que no me desmiente, aquí no acostumbran a hacer lo que hacen en Dominicana, que es cogerle la Biblia, secarle el sudor. No, yo me puse en esas, apóstol, usted viera eso como se volvió en una iglesia, el apóstol de la iglesia del momento, se quedó frío porque él dijo, ¿y este qué está haciendo? Pero entonces entendí la honra, me nació en el corazón entender la honra, y entonces todo esto que Dios está haciendo con cada uno de los que están conectados allí, si tienes ese llamado, si tienes esa angustia en el corazón, porque se vuelve una angustia cuando quieres abrirlo, y ese torrente que se te vuelve en todo ese poco de ideas, que no sabes qué hacer, para dónde cojo, yo quiero amar a Dios, pero no sé qué hacer, eso no lo direcciona, sino el Padre Espiritual. Si Dios no te pone un Padre Espiritual, no le da orden a eso. Y parece increíble para los que no creen, eso pasa. Yo tengo 41 años, Jonathan Piña tiene menos edad que yo, y eso no es por edades, se trata de tu conexión con el Padre Espiritual. Puede que tu Padre Espiritual tenga 20 años el día de mañana y tú tengas 60, pero cuando sabes que viene lo correcto de Dios y Dios te conecta con la persona correcta, vas a sentir ese ministerio parte de tu vida y vas a sentir ese ADN en tu vida. Entonces, para las personas que quieran hacerle preguntas al apóstol acerca del propósito, pregunten sin miedo que estamos aprovechando este espacio para que todo el mundo se desahogue, se puede llamar así. Ay, Pregunte. Cualquier cosa, si la pregunta es muy fuerte, yo lo que salgo es que salgo corriendo. o si tiene algo muy privado, pues ahí está el interno del apóstol para que le pregunten. Pero yo sí le puedo decir, apóstol, bendigo su vida, bendigo su familia, su ministerio. Yo soy de los que creo que todo el que se conecta con mi Padre Espiritual, oiga esta locura, todo el que se conecta con mi Padre Espiritual, yo le abro las puertas de mi casa. Aquí ha estado Ángelo, aquí ha estado Johnny de Ecuador, aquí estuvo Osvaldo, aquí estuvo Rodrigo, aquí estuvo, todo el que se conecta, yo no lo conozco ni nada, yo respeto eso. Yo creo en Dios. Cuando yo le dije a Joel Rosario, que es un hombre que amo en el Señor porque es un hombre de fe, le dije yo a él, hermano, yo lo quiero tener en Operación Gloria en Colombia. Y yo, si usted me pregunta, ¿tengo dinero? No tengo nada, pero como yo sé que Dios va a suplir lo que Él dijo que iba a suplir, entonces eso tiene que fluir de alguna manera. Obviamente, confiando en Hashem y sabiendo que en los tiempos de Dios son perfectos. Pero el ejemplo allí es la conexión. Cuando tienes un llamado y Dios, la tierra está llamada a obedecerte. Sí, yo creo, me identifico totalmente con eso que dice. Yo creo que el norte de toda persona que quiere honrar a Dios debe ser ese. Amén. Conectarse con la gente, porque el espíritu te lo va a hacer saber para que puedas conectarte con la gente clave. Dice Leandro Reyes que hay 2 preguntas anteriores de una joven más arriba. Bueno, no, yo no las vi. Si tú las viste, escribe por yo ahí. Tampoco. Pero tienes que volverlas a escribir para poderlas ver. Yo quiero hacer un llamado a todos los que están conectados con nosotros. Y es que no tiren la toalla. No se rindan. Valoren el privilegio que Dios les ha dado. Ustedes, cuando decimos por la palabra que fuimos diseñados para gobernar, dominar y establecer cultura, no me estoy refiriendo solamente al ámbito de eclesiástico, como bien diríamos, sino que en cada área de tu vida Dios
quiere que tú manifiestes el poder extraordinario que hay dentro de ti. Las preguntas eran, ¿cómo saber e identificar el propósito de Dios para nuestra vida? Es una pregunta que requiere una respuesta amplia, pero le voy a dar la respuesta sencilla. Fíjate que si lo que estás haciendo no te edifica, entonces no va alineado con el propósito. De otra manera, dicho de otra manera, siempre que nosotros nos encontremos haciendo aquellas cosas que son vinculantes con el destino profético y con el propósito, irán formando en nosotros el carácter de Cristo. Iremos avanzando, porque muchas veces asociamos la frase iremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con un asunto eufórico. Sí. No, vamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Cuando yo iba manejando antes y alguien se me atravesaba y quizás yo lo insultaba, pero hoy en día guardo silencio porque mi carácter ha ido formando. Entonces, una clara señal para nosotros poder identificar que estamos caminando hacia el propósito es que las cosas con las que nos estamos involucrando nos están edificando y nos están acercando más a una relación de intimidad con el Padre. Amén. Amén. No sé si vieron la otra. ¿Alguien más tiene otra pregunta allí? No, creo que las dos preguntas fueron de la misma persona que las hizo. Ok, bueno. Ahí lo están saludando. Bueno, Emerson, ¿cómo te va? Yo oro por esto para que cada uno de ustedes sea activado en el propósito del Señor. Cada uno de ustedes tiene una asignación especial en áreas diferentes. Esto no consiste en yo ser pastor, esto no consiste en ser profeta, no, esto consiste en usted identificar a qué Dios le llamó y desde allí servirle con agrado y compasión. Eso es lo importante. Somos un cuerpo y nuestra tarea es edificar. Deslíguese de los destructores, porque así como nosotros edificamos con nuestra boca, así hay gente que destruye. Deslíguese de todo eso y camine creyendo que lo que Dios dijo de usted, así será. Así será. Bendigo, Pastor Sammy, de verdad quiero una vez más agradecerte que me hayas tomado en cuenta. Estamos para servirte a ti, a tu casa, a tu ministerio. Espero que si en algún momento también tienes la oportunidad de venir aquí a Dominicana, pues vamos para allá. Puedas entonces vamos para allá. Tiempo con nosotros. Amén, gracias. Quiero pedirle a todos los que están conectados en este live, que son hijos de nuestra casa, terminado este video, este live, vaya y siga al Pastor Sammy Hurtado, rayita abajo 197. Deje de estar siguiendo gente que hablan pluma de burro, disparate y cosas. Disparates. Amén. Amén, Pastor, gracias. Que hayan conexiones de reino. Así es que haga una buena elección y siga al Pastor Sammy, apoye su ministerio, porque cuando usted apoya a un hombre, una mujer de Dios, también usted es bendecido. Amén. Bendigo a todos los que están ahí, apóstol. Un honor poder compartir con usted. Ahora por interno por el WhatsApp le paso parte de algo que Dios me estuvo diciendo en el camino de este like. Espero tenerlo el próximo año aquí en Operación Gloria. Un honor que nos pueda acompañar. Yo sé que Dios, así como junta voluntades, junta intenciones, y sé que Dios está haciendo algo. Y para finalizar, a la gente que está conectada, muchísimas gracias a todos los hijos de la casa del apóstol Emerson. Muchas bendiciones. Tienen un amigo en Cali, Colombia. A la hora que quieran venir a Cali, aquí están las puertas abiertas para compartir, para que conozcamos la tierra, que es lo mismo que Dominicana, pero tenemos más flow. Pero entonces, a todos los bendigo, les doy gracias. Le quería aportar un poquito a todo esto. Cuando Dios te mete un diseño dentro,
y amas a Dios de tal manera, no es en el tiempo que tú creíste. Yo salí de las drogas a los 18 años, apóstol. Estuve en la indigencia, no sé cómo le llaman allá. Estuve en la indigencia, mendicidad, habitante de calle, no sé cómo le llamarán allá, un loco, pues. Salí de la droga a los 18 años, un delincuente buscado en las ciudades por cantidad de delitos que ya Dios los pagué. Traté de quitarme la vida 3 veces y ha sido una cosa loca porque en ese tiempo me convertí a Dios, a Cristo, y mi nombre no es coincidencia. Mi papá creía mucho en los árabes y era muy espiritista. Me puso Sami, a mi hermano le puso Yamil, y todos son nombres traídos desde allá. Cuando era niño, Dios me empezó a mostrar sueños. Ahora que soy pastor me doy cuenta. Me empezó a mostrar sueños de lo que yo iba a hacer. Y lo que Él me mostraba de niño, yo pensé que eran sueños y hoy en día lo estoy viviendo. Entonces, Dios te conecta con eso y lo que te digo, hay cosas que uno trae arrastrando por muchos años y se pueden sorprender a los 30 que están conectados. Dios te va a quitar cosas que te van a doler y esas cosas que te van a marcar y te van a transicionar. Después vas a decir, realmente yo arrastraba peso muerto en mi camino, arrastraba cosas en mi camino. Estamos viviendo procesos en esta cuarentena impresionantes. Dios le ha dado por hacer locuras. Entonces, ha sido así, apóstol. Muchísimas gracias, compartir con usted. La invitación sigue en pie para Colombia. Mañana, los que están conectados, estoy con el apóstol Rogelio Molina. Él me dice que no le diga apóstol, pero para mí es un apóstol. Del Centro Familiar de Adoración en California. Yo estoy haciendo, al pastor Rogelio le estoy haciendo campaña aquí. Eso estaba viendo. California. Él me dice, no me diga apóstol, pero ya con usted son 2 personas que me dicen apóstol, el papá y usted, entonces yo ya lo creo. Entonces mañana estaremos con él conectados, compartiendo la segunda parte de este tema, y su manto es una bendición. Apóstol, muchas bendiciones. Gracias a ti. Si está en su corazón, nos despide con una oración. Sí, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu plan es perfecto para cada uno de nosotros. Damos gracias por cada una de las personas que han podido conectarse. Declaramos que esta palabra que ha sido expuesta es una buena semilla y ha caído en una buena tierra y producirá su fruto a su tiempo y el fruto permanecerá. Declaramos un tiempo de victoria, de bendición, de salvación, de milagros, de sobrenaturalidad para cada uno de tus hijos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Shalom, Ubraja. Gracias, Pastor Sami. Bendiciones.